quiero pedirle su atención y quiero que veamos algo un corto que hemos preparado, un cortometraje. Quiero que lo veamos y estemos bien enfocados. Quiero que Moisés me ayude con las luces y vamos a ver qué tenemos ahí. Y con el sonido también, Moisés. Yo sé que esto no estamos en la escuela ahora, en estos momentos, ¿verdad? Pero si analizamos lo que acabamos de ver en ese corto, podemos sacar muchas conclusiones. Pero si hay una que yo, Javier, puedo sacar hoy, es que eso se parece mucho a mí en una percepción que yo pueda tener o no acerca de la persona de Dios en un momento determinado. Cuando tenemos un pensamiento prefijado respecto a Dios, vamos a actuar, vamos a reaccionar y podemos esperar o no de Él según lo que tenemos ya prefijado en nuestras mentes. Vemos cómo esta ancianita, ¿verdad? Ella tenía tan fijada en su mente de lo que ella había hecho o no ha hecho con respecto a esas galletas,
que ella reaccionó de una forma tal con ese joven. Ese joven incluso fue generoso en un momento determinado y ella actuó con soberbia para luego darse cuenta que todo fue un error de ella y que ella actuó prejuiciada con ese joven. Y sabe, cuando estamos prejuiciados con Dios, cuando tú y yo estamos prejuiciados con Él, nuestra percepción de Él va a determinar nuestra recepción de Él. Voy a repetir esto. En la medida que yo, sin darme cuenta, me predispongo con la persona de Dios, de cómo es Dios, de quién es Dios, de que si Dios es real o no es real, de cómo Él puede actuar o no actuar conmigo o con cualquier otra persona en un momento determinado, exactamente eso yo voy a recibir. No porque Dios se adecúa a mí, sino que yo filtro la persona de Dios o a Dios mismo desde mis pensamientos. Y es por eso que hoy estamos iniciando una serie. Y la serie se llama Inagotable. Inagotable. Y estaremos viendo durante las próximas semanas el Dios inagotable que tenemos. Inagotable en cuanto a su amor, inagotable en cuanto a su gracia, inagotable en cuanto a sus misericordias, inagotable en tantos aspectos que tú y yo vamos a caminar juntos durante las próximas semanas, que solamente quiero pedirte algo. Y es aceptar lo que Dios quiere. ¿Y sabe lo que Dios quiere? Dios quiere que le conozca y le recibas. Tal cual. Voy a repetir esto. Dios quiere que le conozca y le reciba. Ahora, esto nos lleva a nosotros a comprender eso, ¿verdad? Que Dios supera mis pensamientos. La palabra en un lugar, Dios habla en su palabra y nos dice que los pensamientos de Él no son nuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque Dios supera mis pensamientos. Él llega a decir a través de un profeta, el profeta Isaías, Dios dice que los pensamientos de Él, así como es el oriente del occidente, así de lejos, de distante son los pensamientos de Él a los nuestros. Por tanto, los pensamientos de Dios siempre van a superar los míos. Esa es la razón por la cual cuando yo me relaciono con Dios, yo no me puedo relacionar con Dios basado en mi experiencia con mi padre biológico, porque si yo relaciono mi experiencia con Dios con la de mi padre biológico, hay muchas cosas que van a estar dañadas o que yo me voy a privar, porque voy a entender que Dios va a actuar como actúa o ha actuado mi padre. Yo no puedo entonces basar eso, mi relación o mi comprensión de Dios, porque mis pensamientos son limitados. Como estoy convencido que también los tuyos son limitados. Entonces mira lo que vamos a hacer. No permitamos, durante estas próximas 4 semanas, no permitamos que una imagen distorsionada nos prive de un Dios real. Voy a repetirte esto. No permitamos que una imagen distorsionada nos prive de un Dios real. ¿Quiénes de ustedes han visto estas imágenes en circos o en algunos lugares donde están frente a un espejo que distorsiona? Y una persona delgada se puede ver gruesa, una persona gruesa se ve delgada, el rostro se ve como desfigurado. ¿Han visto eso? Ahora, algunos de ustedes han tratado de ver su rostro, de ustedes, a través de un espejo normal, pero que el espejo esté roto. Es algo así. Es ella, es un espejo,
que aparentemente está reflejando la imagen de ella, pero por cuanto el espejo está roto, ¿cómo es la imagen? Distorsionada. ¿Sabe la cantidad de nosotros, de las personas que hay acá entre nosotros, que el espejo de nuestras vidas ha sido roto en algún momento? Quizás fue roto en la adolescencia, quizás fue roto en la niñez, quizás fue roto porque venimos de un hogar, de un padre padres disfuncionales, un matrimonio, un caos, y nuestras vidas se convierten en un espejo roto. Y cuando tratamos de ver a Dios a través de ese espejo, que nuestra vida que está rota, vamos a ver a un Dios distorsionado. Y una de las cosas por la cual se nos hace tan difícil comprender que Dios es un Dios inagotable, que su amor es inagotable, que su gracia es inagotable, que sus misericordias son inagotables, que cada uno de esos aspectos de sus atributos son inagotables. ¿Sabe por qué es? Porque lo vemos muchas veces a través de una imagen distorsionada. El filtro que usamos, ¿cuál es el filtro que usamos? Experiencia pasada. Y pensamos que Dios no es real. El amor de Dios no puede ser real. ¿Por qué? Porque lo que yo experimenté tiempo atrás, Dios no puede ser real. Porque veo a Dios a través de ese filtro. Veo a Dios a través del filtro de mis enfermedades. Veo a Dios a través del filtro de la crisis económica. Veo a Dios a través del filtro del abandono, del divorcio, de la frustración. Y cuando veo a Dios a través de ese filtro, es una imagen distorsionada que no nos permite a nosotros no solamente conocer, sino comprender a Dios tal cual es Él. Y cuando tú y yo no tenemos una percepción correcta de Dios, entonces se nos hace imposible poder recibir lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Porque nuestra percepción determina nuestra recepción. La viejita del cortometraje tenía una percepción de este joven. Y este joven quiso ser generoso con ella, incluso hasta compartir una parte de la galleta. Y ella, en lugar de recibirla, lo que hizo fue destruirla en sus manos, porque ella tenía una percepción. Y esa percepción le impedía a ella recibir lo que la generosidad de este joven estaba manifestando. ¿Cuántos de nosotros, por tener una percepción distorsionada de Dios, nos hemos privado de recibir, de experimentar toda y cada una de las cosas que Dios tiene para nosotros? Dios habla de pensamientos de bien, Dios habla de pensamientos de paz, Dios habla que de toda buena dádiva, todo don perfecto proviene de Él. Pero cuando tenemos una imagen distorsionada de Él, ¿qué vamos a hacer cuando recibimos algo del Señor? Lo vamos a tomar en nuestras manos y la vamos a destruir. Decimos, yo no quiero eso. Por eso es que Dios quiere que le conozca y le recibas. Dios quiere que le conozca y le reciba. Éxodo capítulo 3. Yo quiero leer brevemente lo que dice Éxodo capítulo 3, verso 14. Y quiero que el tiempo me ayude en esa mañana. Hoy es solamente la introducción de esta serie, ¿verdad? Que vamos a estar viendo. Éxodo capítulo 3, verso 14. Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Estamos hablando de un momento, y los que conocen la historia sabrán de qué estamos tratando ahora. Moisés es escogido por Dios para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud de los egipcios. Ahora Moisés se siente descalificado ante sus propios ojos de que él pueda ser ese líder, ese libertador, no solo por la manera en que salió de Egipto. Él salió de Egipto desprestigiado, sino también que él tenía ciertas limitaciones físicas a su entender, que impedían que él fuera un gran líder. Su manera de hablar, quizás su manera de manejarse, por su autoestima.
Y él le dice a Dios, óyeme, está bien, yo puedo ir, pero ¿qué yo le voy a decir? ¿Quién me está enviando? Y Dios se le revela como yo soy. Y quizás en español no tiene un sentido como tan profundo lo que Dios quería revelarle a Moisés con el yo soy. Pero cuando nos vamos al original, cuando es escrito al hebreo, el yo soy, Dios está transmitiéndole a Abraham, yo soy el eterno, el más que suficiente, el todopoderoso, y todo lo que tiene que ver con los atributos de él. Dios le está diciendo a Moisés, yo te me estoy revelando a ti para que tú digas que ese Dios que te ha sido revelado es el que te está enviando. Y cuando decimos que Dios quiere que tú y yo le conozcamos y que le recibamos, es que Dios quiere que tú y yo comprendamos quién es Él. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? Dios no es la imagen que tenemos, ¿verdad? Que hemos crecido. Un señor, una barba blanca, sentado en un gran trono blanco. Así que se nos pintaba a nosotros cuando éramos pequeñitos. Y decía, ese es el trono de Dios. Y Dios está en su santo trono. Eso nos decían a nosotros. Inicialmente era un Dios como grande y gordo, así, ¿verdad? Pero después con esta cultura fitness, nos presentan ya un Dios como que ha ido al gimnasio. Sí, porque entonces ahora vemos un Dios con la competencia de Zeus y esos más esbelto y más fuerte. Pero ese no es Dios. Dios no puede ser encapsulado en tu pensamiento ni en el mío. Y Dios quiere que tú y yo podamos comprender su revelación. Porque sus atributos se manifiestan a través de su naturaleza. Y muchos hemos escuchado que Dios es amor. Muchos hemos escuchado que Dios es todopoderoso, que Dios es eterno, que Dios es sanador, que Él es quien defiende nuestras vidas. Pero todo eso Él lo filtra a través de su naturaleza. ¿Y cómo conectamos tú y yo hoy, 2021, con ese Dios que miles de años atrás se le revela a Moisés? Es como un poco distante. Es lo que muchas personas que no son nada que ver con la religión, no tienen nada que ver con la religión, dicen, es que ese es un Dios demasiado lejano. ¿Sabes qué? Dios nos la puso fácil a nosotros. ¿Cómo nos las puso? Juan capítulo 8, verso 58. Jesús se nos revela como Dios. En Juan 8, 58, Jesús dice claramente que Él es. La misma declaración de Dios a Moisés es la misma que Jesús le da a los discípulos. Yo soy el que soy. Jesús es la imagen visible del Dios invisible. Y por eso cuando Jesús le dice, antes que Abraham fuese, yo soy, Jesús está hablando, yo soy el eterno. Para los que entonces digan, yo no quiero saber nada de ese Dios del antiguo pacto, quiero decirte entonces que Jesús se nos revela hoy día a través, Dios se nos revela hoy día a través de Jesús, que Dios mismo hecho hombre. Y es por eso que el autor de Hebreos capítulo 1 verso 3 habla de cómo todo lo que representaba el eterno se nos ha dado como manifestación a través del Hijo. En un momento determinado el Pablo le escribe a los Colosenses en el capítulo 2, verso 9 y verso 10, le dice que la plenitud de la deidad, es decir, la plenitud de la deidad habita o habitaba corporalmente en Cristo Jesús. Y es por eso que hoy entonces tú y yo podemos estar completos.
Señores, estamos hablando de la plenitud. Yo sé que quizás para muchos no podemos comprender eso, como que el Dios creador de los cielos y la tierra, ese Dios que decimos que todas las cosas que existen y subsisten es a causa de su palabra, como ese Dios todopoderoso. Podemos entender que se encarnó en Jesús, ¿verdad? Y habitaba corporalmente la plenitud en él. Pero ¿cómo nosotros podemos entender hoy entonces que ese Dios es inagotable para ti y para mí? ¿Y sabes cómo? Pablo lo dice a ellos mismos y le dice: y vosotros estáis completos en él. Porque en el momento en que tú y yo abrimos no solamente nuestro entendimiento, sino nuestro corazón, y recibimos a Jesús, estamos permitiendo que ese Dios inagotable venga y habite en nuestras vidas. Y esa fuente inagotable entonces va a operar en cada uno de nosotros. Ahora, ¿sabe la razón por la cual muchas veces limitamos a Dios? Porque tendemos a humanizar a Dios. Humanizamos a Dios. Recuerden lo que dijimos al principio del filtro. Cuando tú y yo vemos a Dios a través del filtro de nuestras experiencias, cuando vemos a Dios a través del filtro de lo que la persona que está a nuestro lado ha hecho o no ha hecho en un momento determinado, entonces eso es lo que vamos a entender de Dios. Entonces, en pocas palabras, humanizamos a Dios. Y pensamos que Dios no es capaz de perdonar tal o cual cosa que yo hice, porque yo no lo haría. Claro, tú estás humanizando a Dios. Te estás olvidando que Dios es inagotable. Este problema en el cual tú te encuentras hoy, tú entiendes que es imposible salir de él y que Dios no lo va a hacer nuevamente, porque tú estás filtrando a Dios a través de tus limitaciones, lo estás humanizando. Pero cuando tú ves a Dios como inagotable, tú entiendes entonces que no importa la circunstancia, no importa el obstáculo, no importa el problema, Dios lo puede hacer porque es inagotable y su poder es sin límites. Por eso Dios quiere que le conozca y le recibas. Y algunos te estarán diciendo acá: pero ¿por qué el pastor repite una y otra vez que Dios quiere que yo le conozca y le reciba? Si yo le recibí a Él hace tanto tiempo. ¿Sabes qué? ¿Sabe la cantidad de personas que hemos estado caminando con Dios por años y aún no le conocemos tal y cual es? Tenemos 15, 20, 25, 30 años que hemos profesado una fe y nos quemamos en un examen cualquiera de la vida. Nos quemamos porque no le hemos conocido tal y cual es Él. Porque cuando conocemos a Dios tal y cual es, comenzamos a operar en la misma dimensión de su naturaleza y de sus atributos. No porque nosotros nos convirtamos en Dios, sino porque reconocemos que ese Dios habita en nosotros y se manifiesta a través de nosotros. No permitamos que una imagen distorsionada nos prive de un Dios real. Y vamos a aceptar aquello como Dios se nos está revelando. Ahora, la pregunta es: ¿cuántos de los que estamos aquí estamos dispuestos a conocerle? ¿Cuánto estamos dispuestos a conocer a Dios? Porque quizás muchos de los que estamos aquí estamos dispuestos a recibir de Dios, pero no a conocerle. Registra la historia del pueblo de Israel, que en momento determinado Moisés, ese hombre que fue escogido por Dios, cada vez que subía a tener un encuentro con Dios, su rostro resplandecía de una forma tal porque estaba expuesto, no a Dios como tal, porque a Dios como tal nadie le avisó, porque Dios es espíritu, Dios no tiene cuerpo. Para Él ser visible en medio nuestro tuvo que encarnarse y habitó en nosotros a través de Jesús.
Por eso dice Juan el Bautista, y vimos lleno de gracia y de verdad, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, ¿verdad? Ahora, cuando Moisés tenía ese tipo de encuentro con Dios y volvía al pueblo, el pueblo le decía a Moisés, mira, no podemos ver, espérate, tu rostro resplandece demasiado, ponte algo en la cara, viejo, no podemos verte, ponte algo. Dinos lo que Dios te dijo, pero no nos interesa subir contigo. No nos interesa estar tan cerca de Dios, de que podamos verle como tú lo has visto. Solamente dinos lo que Él quiere decirnos. Y muchos de nosotros tenemos una relación triangulada con Dios. Cuando hablo de una relación triangulada con Dios, es que queremos conocer a Dios por sus manifestaciones, queremos conocer a Dios por lo que Él ha dicho o le ha hablado a otras personas, pero no queremos nosotros conocerle directamente tal y cual es Él. Pero Dios quiere que tú y yo le conozcamos a Él y lo podamos recibir como tal. Dios quiere que tú y yo podamos caminar con Él. Esta serie que concluimos este próximo miércoles, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Ese versículo es como el versículo lema de la serie, porque es acercándonos a Dios. Porque hay un llamado de Dios. Dios anhela que tú le conozcas. Dios anhela que en medio de tu dificultad y de mi dificultad tú sepas que Él está ahí para librarnos, porque para Él no hay nada imposible. Pero para eso tenemos que estar dispuestos a conocerle. Y para tú y yo conocer a Dios tenemos que estar dispuestos a desaprender. Desaprender todos los prejuicios. Desaprender todo lo que la religión nos enseñó. Desaprender lo que hemos visto en la vida de otros que se hacen llamar cristianos y son cretinos. Y entonces eso nos da una imagen distorsionada. Tenemos que desaprender todo eso. Sí, vamos a hablar claro. Vamos a hablar claro. Muchas veces las iglesias están llenas de personas que nos hacemos llamar cristianos. Y somos todos, somos Cristiano, Ronaldo, cualquier cosa. Menos un reflejo real de la persona de Dios. Y para conocerle tenemos que desaprender y decir, ok, está bien. Yo voy a conocerte, Dios. Y voy a dejar atrás todo prejuicio, toda predisposición que yo tenga. Y estoy abierto a conocerte tal y cual tú eres. Por eso Pablo habla en Romanos, a los romanos, Pablo le escribe en un momento determinado, en el capítulo 12, Pablo le escribe a los romanos y le dice que ellos tienen que renovar la forma de pensar. Dice que deben de renovar el entendimiento para que ellos puedan comprobar cuál es la voluntad de Dios. Para que ellos puedan entender, conocer a Dios. Saber que la voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta. Pero para eso hay que renovar, hay que pasar por un proceso de transformación del entendimiento. ¿Está dispuesto a conocerle? Porque si está dispuesto a conocerle, tenemos que desaprender lo que los hombres, el sistema, la religión nos ha enseñado y abierto a lo que su espíritu nos quiere instruir. Y así como tomamos a Dariel Ernesto y lo presentamos al Señor, este bebé no sabe lo que es una comida apropiada. Este bebé no tiene que descansar y reposar en lo que sus padres quieren hacer con ellos, con él. ¿Estamos dispuestos a venir a Dios? Porque si venimos a Dios con incredulidad, no hay manera alguna que tú y yo recibamos un milagro de parte de Él. Porque vamos a filtrar la manifestación de Dios desde nuestra incredulidad. Entonces ese Dios que para Él lo imposible es posible, no será posible en tu vida. Porque no has desaprendido el operar en incredulidad o en dudas. Y es el mismo Pablo que luego a otros grupos de personas en un lugar llamado Éfeso, él les dice en el capítulo 4, verso 23, él les dice que ellos tienen que renovar el espíritu. Dice el espíritu de vuestra mente. Es como que la mente tuviera vida en sí misma. Y Pablo le dice, tienen que renovarlo. Tienen que renovarlo. Y renovar la mente implica desafiar tradiciones.
Renovar la mente significa renovar, desafiar paradigmas. ¿Está dispuesto a conocer? ¿Alguien acá le ha pasado esto? Te han hablado tanto de una persona y tú te predispones, y luego te encuentras en un lugar y no hay forma de tú escaparte y te lo presentan. Y luego que tienes varios minutos hablando con esa persona, te das cuenta que es totalmente diferente a lo que te habían dicho de él o de ella. Tú dices, óyeme. Y pensar, pero qué bueno que te conocí. Así yo te estoy invitando a que tú conozcas a Dios. Toda distorsión que te hayan dado de Dios. Yo te invito a que estés dispuesto a que tú desafíes tu intelecto. Porque hay un punto donde la fe como que no cuadra con el intelecto. Y cuando estoy hablando de esto, no es que estoy diciendo que los creyentes, los hombres y mujeres de fe, somos borregos, que no tenemos pensamiento lógico. Lo que estoy hablando es que hay un punto donde literalmente no hay manera alguna donde a través del intelecto podamos comprender. Cuando leemos porciones como esta que dice que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, no hay manera alguna que una persona atravesando una crisis, atravesando un dolor, atravesando una pérdida, pueda tener paz, pueda reposar en Dios, pueda tener lágrimas en sus ojos, pueda tener una herida que todavía está brotando sangre física o emocional y todavía tener paz y reposo. ¿Por qué? Porque esa persona ha podido violentar la lógica de su entendimiento y entrar en esa esfera de fe donde la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. ¿Quieres conocer a ese Dios? Recuerda que Dios quiere que tú le conozcas y lo recibas. No tiene que ver con que tú recibas vida abundante, que tú recibas una religión. Es que lo recibas a Él por Padre. Él quiere que tú seas su hijo, su hija. Y por eso quiero lanzarte una invitación única hoy. Una invitación única. Y es ven y experimentemos juntos todos la presencia de Dios en nuestras vidas. En un momento, una persona tuvo un encuentro con Jesús. Y cuando él fue a decirle a otros lo que Jesús hacía en la vida de otros, la invitación era única: ven y ve. Ven y ve. Cuando esa mujer mal vista en el pueblo tuvo un encuentro con Jesús, estoy hablando de la mujer que había tenido diferentes maridos y estaba con un hombre que no era su esposo en ese momento. Cuando tuvo un encuentro con Jesús, cuando esta mujer va a la aldea, solamente hace una invitación: vengan y vean. Yo te hago una invitación hoy. Ven y ve. Porque Dios quiere que le conozca y le recibas. Y cuando vengan en esta semana momentos de incredulidad, momentos de dudas, momentos de temor, hay dos versos, si lo que quieren pueden hasta tirarle foto, tomar notas. Hay dos versos que yo quiero que tú te grabe en tu corazón. Uno bien sencillo, Lucas 1:37, que dice: porque no hay nada
imposible para Dios. Porque no hay nada imposible. En medio de tu duda, en medio de tu dolor, en medio de tu incredulidad, recuerda esto: nada hay imposible para Dios. Y el segundo, Juan 16:33, que dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. No importa lo que atravesemos en esta semana, estos versos, puedes parafrasearlo. Puedes decir: Jesús venció. Y yo voy a experimentar la paz de Dios, porque no hay nada imposible para Él. ¿Te das cuenta cómo podemos combinarlo? Ya la próxima semana estaremos viendo de forma detallada algunos aspectos. Estaremos viendo el amor inagotable. Luego vamos a ver la gracia inagotable. Y así vamos a ver algunos atributos de Dios desde la perspectiva inagotable. Hoy solamente te digo: ven y ve. Si has venido hoy como visita o como una persona que ha estado frecuentando este lugar u otro lugar y aún no ha tomado una decisión real de rendir tu vida a Dios, no a la iglesia ni a la religión, tu vida a Dios, yo quiero invitarte que hoy lo hagas, porque Dios quiere que le conozcas y le recibas. Quizás tienes muchas dudas, muchos cuestionamientos en tu mente. A una prueba, toma todas esas dudas, esos cuestionamientos, guárdalo en una gaveta. Si quieres, si no puedes borrarlo, no lo borres, guárdalo y date la oportunidad de recibirle a Él. Y si por otro lado eres una persona que ha caminado con Dios, pero aún no la ha conocido en esta dimensión, quiero que junto conmigo tomemos una decisión. Vamos y veamos quién es Dios. Padre, te damos gracias en ese momento. Puedes cerrar tus ojos ahí donde estás. Gracias por tu amor.